Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro oasis de información y análisis sobre el torbellino de emociones que son las telenovelas turcas. Qué subidón de energía me da teneros aquí una vez más. Hoy, mis queridos Dizilovers, os traigo un vídeo que, Dios mío, va a incendiar las redes sociales. Agarraos fuerte porque la alfombra roja de una gala reciente ha desatado una tormenta perfecta entre los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo habéis leído bien. Los rumores de una posible reconciliación secreta, una segunda oportunidad en el amor, están más vivos y coleando que nunca. En este vídeo, no vamos a dejar piedra sin remover. Analizaremos al milímetro cada indicio, cada mirada fugaz, cada gesto sutil. Todo. Desmenuzaremos los vídeos y fotos como si fuéramos detectives del corazón, para intentar descifrar si realmente Hande y Kerem han decidido abrirse de nuevo a la posibilidad de un felices para siempre. Preparaos una buena taza de té turco porque esto se va a poner muy interesante. Más intrigante que un capítulo final de temporada. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta investigación amorosa, quiero recordaros algo súper importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Un clic no cuesta nada y significa el mundo para mí. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Así estarán siempre al tanto de las últimas novedades, chismes jugosos y análisis profundos del fascinante mundo turco. Venga, un clic rapidito y ya está. Gracias, mis amores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Que la Dizi fuerza nos acompañe. La gala en cuestión era una de esas noches mágicas donde la flor y nata de la sociedad turca se da cita para celebrar los triunfos del año. Un evento lleno de glamour, flashes y por supuesto mucho potencial para el drama. Y como era de esperar, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más aclamados y queridos del país, estaban en la lista de invitados. Desde el instante en que sus nombres fueron confirmados, las redes sociales explotaron. La pregunta que rondaba en la mente de todos era: ¿se cruzarán sus caminos? ¿Habrá una palpable tensión en el ambiente, un aura de incomodidad? O lo más importante de todo, ¿habrá una chispa de reconexión, un indicio de que el amor aún no se ha extinguido por completo? Permítanme refrescar la memoria para aquellos que tal vez no estén tan empapados de la historia de Hande y Kerem. Retrocedamos un poco en el tiempo. Ambos alcanzaron la estratosférica fama mundial gracias a la serie que nos robó el corazón a todos, Sen Kalkam, que en Latinoamérica conocimos y amamos como Love is in the Air. Eda y Serkan. En esta comedia romántica que nos hizo reír, llorar y suspirar, interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una química tan explosiva que parecía incendiar la pantalla. Eran fuego puro. Lo que comenzó como una simple relación profesional, una chispa en el set de grabación, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, un símbolo del amor verdadero, una fantasía hecha realidad. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de poco más de un año de romance, anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón hecho pedazos. Una tragedia, dice real. Pero entonces, ¿por qué tanto alboroto ahora? ¿Qué ha reavivado la llama de la esperanza? ¿Qué ha encendido de nuevo la ilusión de una reconciliación? Pues bien, todo se desencadenó con las fotos y vídeos que inundaron las redes sociales desde la gala. A pesar de que Hande y Kerem no desfilaron juntos por la alfombra roja, no posaron abrazados para las cámaras, sí se confirmó que ambos estuvieron presentes en el mismo evento. Y aquí es donde la trama se complica y se pone aún más emocionante. Los fans más observadores, esos detectives del shippeo que no se les escapa ni un detalle, notaron una serie de elementos que no pasaron desapercibidos. Primero, la proximidad, la cercanía física. A pesar de que no existen fotografías oficiales que los muestren conversando animadamente, varios testigos presenciales aseguran haberlos visto cerca el uno del otro en varias ocasiones a lo largo de la noche. No estaban pegados como si nada hubiera pasado, no se tomaban de las manos ni se dedicaban miradas cómplices a plena luz del día, pero sí parecían evitar mantener una distancia excesiva. Como si un imán invisible los atrajera. Segundo, las miradas. Las miradas. Este es sin duda el punto clave de toda esta historia. El santo grial de la reconciliación.
Los vídeos que circulan como la pólvora por las redes sociales muestran a Hande y Kerem intercambiando miradas sutiles, casi imperceptibles, pero cargadas de intensidad. Esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, que revelan una conexión que aún persiste, que se niega a desaparecer a pesar del tiempo transcurrido y la distancia física. Una comunicación telepática digna de una telenovela. Tercero, la actitud general. Ambos parecían relajados, tranquilos y contentos, disfrutando de la noche y rodeados de amigos. No se percibía tensión en el ambiente, no había incomodidad ni gestos forzados. Al contrario, irradiaban una vibra positiva, una energía contagiosa que alimentó aún más las especulaciones sobre una posible reconciliación. Como si estuvieran en su elemento, como si el destino los hubiera reunido de nuevo. Ahora adentrémonos en el análisis de algunos momentos específicos de la gala que han sido objeto de acalorados debates y teorías conspirativas. Uno de ellos es un vídeo en el que se ve a Hande conversando con una amiga, mientras Kerem se encuentra a pocos metros de distancia. En un instante fugaz, Hande levanta la vista y mira directamente a Kerem, quien le devuelve la mirada sin vacilar. La duración de este intercambio visual es de apenas unos segundos, pero es suficiente para que los fans más apasionados aseguren que allí hay algo más que una simple coincidencia, que se trata de una señal inequívoca de que el amor sigue latiendo con fuerza. Una conexión innegable. Otro momento que ha generado controversia y ha dividido a la opinión pública es una fotografía en la que se ve a Kerem sonriendo mientras Hande está siendo entrevistada en la alfombra roja. Algunos interpretan esta sonrisa como un gesto de apoyo y admiración hacia su expareja, una forma de demostrar que sigue sintiendo orgullo por sus logros. Otros, sin embargo, consideran que es simplemente una expresión de cortesía, una reacción natural ante la presencia de una persona conocida. La verdad es que cada uno ve lo que quiere ver. Pero seamos realistas y mantengamos los pies en la tierra. También es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones alimentadas por el deseo ferviente de los fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Podría ser que todo esto sean simplemente coincidencias, interpretaciones erróneas de gestos triviales. Es posible que simplemente sean dos personas que han compartido una etapa importante de sus vidas y que ahora se llevan bien como amigos, que han madurado y han aprendido a superar sus diferencias. No podemos olvidar que ambos son profesionales consumados y que tienen que interactuar en eventos públicos, que deben mantener una imagen cordial por respeto a sus seguidores y a la industria del entretenimiento. Sin embargo, la intensidad de las miradas y la proximidad física observada en la gala son difíciles de ignorar, son elementos que invitan a soñar y a creer en la magia del amor. Para echar más leña al fuego y alimentar aún más las esperanzas de los fans, han surgido rumores de que Hande y Kerem han estado en contacto en los últimos meses. Según algunas fuentes no confirmadas, se han reunido en secreto en varias ocasiones para hablar, para ponerse al día sobre sus vidas y para intentar reconstruir la amistad que existía entre ellos antes de su romance. No hay confirmación oficial de esto, pero la idea de que estén intentando revivir su conexión en privado, lejos de los focos y de la presión mediática, es muy atractiva y emocionante para los fans. Una trama digna de una secuela. Ahora hablemos de Senkalkam, la serie que los unió y que catapultó sus carreras a la fama internacional. Esta producción fue mucho más que un simple proyecto profesional para Hande y Kerem. Fue el escenario donde nació su amor, el lugar donde compartieron momentos inolvidables y donde conectaron a un nivel muy profundo. La química entre Eda y Serkan era innegable, tan real que parecía traspasar la pantalla y contagiarnos a todos con su pasión. Esto se tradujo en un éxito arrollador a nivel mundial, convirtiendo a la serie en un fenómeno cultural y a Hande y Kerem en ídolos para millones de personas. El género de Senkalkam es principalmente comedia romántica, pero también toca temas como la ambición, la superación personal, la importancia de la familia y el poder del amor para transformar nuestras vidas. La trama gira en torno a Eda, una joven florista con un espíritu indomable que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto exitoso y frío, obsesionado con el trabajo, que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. A medida que avanzan los episodios, la falsa relación se convierte en algo real, y ambos tienen que lidiar con sus sentimientos, con sus miedos y con los obstáculos que se interponen en su camino. Lo que hizo especial a Senkalkam fue la autenticidad de la relación entre Hande y Kerem. Se notaba que había una conexión genuina entre ellos, que se divertían juntos y que disfrutaban interpretando a sus personajes.
Esto hizo que la historia de amor de Eda y Serkan fuera aún más creíble, conmovedora y cercana al público. Además, la serie tenía un guión inteligente y divertido, unos personajes carismáticos y entrañables, una banda sonora pegadiza y una estética visual muy cuidada. Un dato interesante sobre la producción de Senkalkapm es que Hande y Kerem participaron activamente en la creación de sus personajes. Aportaron ideas y sugerencias para hacerlos más realistas, más complejos y más cercanos al público. También se involucraron en la elección del vestuario y la música de la serie. Esto demuestra el compromiso que ambos tenían con el proyecto y su deseo de ofrecer un producto de calidad. Otro aspecto que cabe destacar es la repercusión que tuvo Senkalkapm en el turismo turco. Muchos fans de la serie viajaron a Turquía para visitar los lugares donde se grabó, como Estambul y la isla de Buyukada. Esto generó un importante impacto económico y contribuyó a promocionar la cultura turca en el mundo. En definitiva, Senkalkapm fue una serie que marcó un antes y un después en la carrera de Hande y Kerem. Les dio fama mundial, les permitió conocerse y enamorarse, y les brindó la oportunidad de demostrar su talento como actores. Por eso es comprensible que los fans sigan esperando una reconciliación entre ellos, que sigan aferrándose a la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Ahora bien, dejando a un lado la serie que los unió, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras profesionales, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes proyectos. Hande ha protagonizado otras series de éxito como Azize y Bambaşka Biri, consolidando su posición como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, como la serie de Italian Dream, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. Ambos han demostrado que son mucho más que la pareja de Senkalkapm, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. A pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Senkalkapm siempre estará presente en sus carreras. La serie les dio una visibilidad que nunca antes habían tenido, y los fans siempre los recordarán como Eda y Serkan. Esto puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Por un lado, les asegura un público fiel que siempre estará dispuesto a apoyar sus proyectos. Por otro lado, puede limitar su capacidad para explorar otros géneros y personajes, encasillándolos en el papel de la pareja romántica. Volviendo a la pregunta inicial, ¿hay reconciliación secreta entre Hande y Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Las pruebas son circunstanciales y la interpretación de los hechos depende de cada uno. Sin embargo, la esperanza está ahí, latente. La llama sigue encendida, aunque sea tenue. Y mientras haya un mínimo de posibilidad, los fans seguirán soñando con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay reconciliación secreta en el horizonte? ¿O crees que todo es producto de nuestra imaginación, un espejismo creado por la nostalgia y el deseo? Déjame tu comentario abajo, me encantaría saber tu opinión y leer tus teorías. Vamos a debatir sobre este tema apasionante. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. No olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos Dicilovers y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor turco.